Hoy reanudamos nuestra serie basada en el texto de Génesis, donde hemos estado siguiendo a esta pareja también singular y muy influyente, Abraham y Sara, desde los finales del capítulo 11 hasta el capítulo 23 que vimos domingos previos. Hoy continuamos, ya es la fase final, la etapa final de esta serie. Nos queda el capítulo 24 que estaremos viendo a lo largo de este mes de agosto. Es el capítulo más extenso de todo Génesis, de hecho, más de 60 versículos tiene el capítulo. Y el primer domingo de septiembre, donde veremos los primeros versículos del capítulo 25. Y así concluiremos nuestra serie. Hoy el tema que estaremos, que creo surge, asoma en el texto, es este de decisiones familiares a la luz del llamado. Bueno, quizá se comprenda más en unos minutos. Ah, por lo pronto, inicio o me acerco al texto que vamos a leer de esta manera. Ah, están viendo la portada de un libro que recoge una serie de ensayos y ya es en su cuarta edición. Personas de distintas disciplinas, primordialmente antropólogos, ah, ah, donde contrastan su cultura, la cultura en la que nacen y crecen con la cultura a la que visitaron en algún país. Y esta persona, esta antropóloga de nombre Serina Nanda, contrasta los usos y costumbres en la India en cuanto a los matrimonios con respecto a su cultura, la estadounidense. Y dice lo siguiente: en la India casi todos los matrimonios son arreglados. Incluso entre las clases medias educadas en la moderna y urbana India, el matrimonio es tanto un asunto de las familias como lo es de los individuos. Tan arraigada es la práctica del matrimonio arreglado que hay un nombre especial para un matrimonio que no es arreglado. Se le llama una pareja de amor o matrimonio de amor, si se quiere también. En mi primer viaje a la India conocí muchos hombres y mujeres jóvenes cuyos padres estaban en el proceso de casarlos. En muchos casos, el novio y la novia no se conocían hasta el matrimonio, hasta el momento en que se celebra el matrimonio. A lo mucho se podían reunir para una breve conversación y esta conversación tendría lugar solo después que los padres de ambos hubieran decidido que el matrimonio era adecuado, ¿no? Esto, bueno, se escribió años atrás, pero esta es la cuarta edición en el 2016 y también en el 2016, entre otras, se publica este artículo cuyo título es El declive de los matrimonios arreglados y habla de ciertos cambios maritales, digamos, y continuidad en la India, pero destaca lo siguiente, y este ya es escrito por un par de sociólogos. Dice así: la teoría de la modernización predijo que la gran diversidad de comportamientos de la familia hallada en países no occidentales convergiría hacia el modelo nuclear bajo la influencia de la industrialización y urbanización. Siguiendo esta predicción, el matrimonio arreglado, una práctica hallada principalmente en Asia y África, en la que los padres y otros miembros de la familia seleccionan los cónyuges de sus hijos, se esperaba que fuese reemplazado por el matrimonio de estilo occidental, en que la gente joven elige a sus propios cónyuges. Uh, y bueno, después de recoger evidencia, analizarla, contrastarla, dice lo siguiente: concluimos que la práctica del matrimonio arreglado está cambiando en vez de declinar. Es decir, hay unas variantes, pero sigue en uso, sigue vigente. No obstante, el tamaño de estos cambios es modesto y mayorías sustanciales de recientes matrimonios aún exhiben las marcas de un matrimonio arreglado. El matrimonio arreglado claramente no va hacia la obsolescencia en cualquier momento. En otras palabras, esta práctica antigua, añeja, sigue vigente en muchas partes del mundo. En el país más poblado, India, el sureste asiático, norte de África, Medio Oriente, esta es la práctica. Y en lo personal hemos conocido a personas, de hecho conocimos a una persona de origen probablemente pakistaní, donde su padre falleció
y él, por ser el varón de la casa, recae toda la responsabilidad en él y él tuvo que trabajar para que todas sus hermanas se casaran. Él tenía que dar la dote y ya una vez que cumplió con esa obligación, entonces su madre iba a casarle a él, iba a arreglar el matrimonio de él. Esta persona estaba viviendo en Londres, sus hermanas estaban en Londres, pero incluso en Londres siguen esas prácticas, ¿verdad? Se llevan al lugar donde viven, llevan sus usos y costumbres. Y ese es uno de muchos casos que se ven, ¿verdad? Esto todavía se da, se da. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a juntos a leer el texto que hoy estaremos explorando, Génesis 24. Los primeros 9 versículos solamente. Decía, este es un capítulo muy extenso, el más extenso de todo el libro de Génesis, y lo iremos viendo por partes. Génesis 24, del 1 al 9, en esta traducción que les ofrezco. Y Abraham ha envejecido. Así dice el texto, ¿eh? Abraham ha envejecido, literalmente dice, ha ido en los días o ha venido en los días. Y quizá nosotros, si refraseamos esa frase, diríamos, ha avanzado en años, ¿verdad? Sería el equivalente a esa expresión que a veces utilizamos hoy día. Por eso es un hebraísmo, digamos. Y Yahvé bendijo a Abraham, literalmente dice, en el todo, o podemos decir en lo absoluto, en la totalidad, ¿no? En todo lo bendijo. Bueno, así comienza este texto, 24:2. Y dijo Abraham al esclavo de él, el de edad madura, o el esclavo viejo, o el esclavo senior, como ya se puede decir hoy, de la casa de él, quien gobierna en todo lo que pertenece a él. Pon ahora la mano tuya bajo el muslo mío, y haré que jures tú a Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás una mujer para el hijo mío de las hijas de los o cananeos, quizá en nuestras otras traducciones, ¿no? De los cuales yo habito en su interior o en medio de ellos, pues a la tierra mía y a los familiares míos irás y tomarás una mujer para el hijo mío, para Isaac o Isaac. 24:5. Y dijo a él, el esclavo, quizá no quiera la mujer, quizá no esté dispuesta la mujer a ir tras de mí hacia esta tierra. Este es un hebraísmo que ya hemos visto varios de ellos. Dice, al causar regresar o al causar volver, haré que regrese o vuelva el hijo tuyo a la tierra de la cual saliste de ahí. Y dijo a él, Abraham, eh, y bueno, dice así en hebreo, sea protegido por ti o sea preservado por ti, de modo que no hagas regresar o no hagas volver al hijo mío ahí. Yahvé, Dios de los cielos, quien tomó a mí o me tomó a mí de la casa del Padre mío y de la tierra natal mía o de la tierra de mis familiares, y quien habló a mí y quien juró a mí al decir, a la descendencia tuya daré esta tierra, él enviará un ángel de él por delante de ti y tomarás una mujer para el hijo mío de ahí. Y si no quiere o no está dispuesta la mujer a ir tras de ti, entonces serás libre de este juramento mío. Solo al hijo mío no hagas volver ahí. 24:9. Y puso, perdón, y puso el esclavo la mano de él bajo el muslo de Abraham, amo o señor de él, y juró para él sobre esta palabra. Bueno, hasta ahí nuestra lectura. Y bueno, esta era la práctica de entonces en esa parte del mundo, como lo es en otros días. ¿Ah? El matrimonio arreglado en un sentido. El padre toma la iniciativa en este caso y procura una esposa para su hijo. Bueno, antes de explorar con mayor detenimiento el texto, brevemente, para recordar todos, estamos leyendo un texto, el texto de Génesis del 11 al 25, esta serie que hemos estado explorando, en donde seguimos a esta pareja, decíamos, ¿ya? Esa pareja le tocó vivir en ese mundo, el mundo que los historiadores hoy le llaman el antiguo cercano Oriente, así se conoce a este mundo, por esas regiones, la Anatolia, que es lo que hoy llamamos Turquía o Turquía,
el Levante, toda la costa este del Mediterráneo, donde hoy están los países de Siria, Líbano, Israel, Jordania, entre otros, Egipto, que sigue siendo Egipto, y al interior, en la zona de la Mesopotamia, donde hoy están los países de Siria, Irak y parte de Irán, entre otros. ¿Ah? Y abajo, bueno, la bota arábica está, entre otros, Arabia Saudita. ¿Ah? Es ese, lo que hoy llamamos Medio Oriente, ¿no? En un mapa contemporáneo, así le llamamos, así se encuentran hoy estos países. Y desde luego, hoy día está muy reciente, con frecuencia estamos escuchando noticias y más tarde vamos a orar, ¿verdad? Porque se está acentuando la tensión ahí, Irán, Israel y sus agentes de por medio. Bueno, en tanto eso, decía, hemos estado viendo esta serie que comienza, Génesis 11, nos ubica en esa ciudad Ur, Ur de los Caldeos. En su tiempo, Ur fue quizá una de las primeras ciudades, si no es que la primera ciudad, ¿ah? Y en su momento ejerció mucha influencia en esa zona. Bueno, ahí es donde inicia la historia de esta familia. Con el padre de ellos, recordemos que Abraham y Sara eran primos, perdón, primos, medios hermanos, perdón, medios hermanos, tenían al mismo padre, Terak, solo que de distinta madre, como alguna vez lo explicó Abraham. ¿No? Así que Terak, ahí nos enteramos, tenía estos hijos, Abraham, Nahor, Harán y Sarai. ¿No? Y además Harán, el hijo, quizá el menor de todos ellos, tenía como hijas a Milca, a Yisca y a Lot. Y el texto nos dice que estando allí en Ur, esta familia, el hijo menor, si es que fue el menor, Harán, muere. Y leímos esa escena dramática, quizá muere en los brazos de su padre, o algo conmovedor, y quizá esa muerte detona la decisión familiar de mudarse, ir de Ur hacia Harán. Entonces recorren ya sea el río Tigris o el Éufrates, siguen esas rutas, es a pie, es una caravana y hay que asegurarse de que haya agua a lo largo del camino, por eso las rutas a lo largo de los ríos. Llegan a Harán y ahí se instala la familia, aunque la intención era avanzar, bueno, ahí se quedaron. Y es ahí donde el texto nos dice que Dios, Yahvé Dios, llama a Abraham y Sara a salir de ese lugar, a salir de la familia, a ir a otra tierra. Tiene unos planes particulares, especiales para ellos. Y es lo que hemos estado viendo a lo largo de esta serie, desde todos esos capítulos, varios eventos de los que ahí destacamos algunos de ellos, ese llamado que implica esta promesa de les va a bendecir Dios a ellos y ellos van a mediar una bendición. Ellos van a hacer bendición y van a mediar una bendición a todas las clanes de la tierra, a todas las familias del mundo. Después dice eso, o sea, es una bendición global. También está la promesa de la descendencia. En ese momento no tenían hijos y por cierto, el texto, la primera información que nos da es que Sara era estéril. ¿No? Pero ahí está la promesa de Dios, la descendencia y también la tierra. Y eso es algo que está presente a lo largo de los varios episodios, sucesos que vimos o hemos visto con esta pareja, sus andares, sus devenires, sus aciertos, sus errores, sus peligros, sus temores, sus miedos. Vimos todo eso. Hemos visto todos esos episodios. Ah, y decíamos, en algún momento vimos este fresco, esta pintura, este mural, si se quiere, en una de las tumbas allá en Egipto, que retratan a los asiáticos. Ese era el vocablo que usaban los egipcios para referirse a las personas que provenían del Levante, de la zona de Canaán, digamos, hacia Egipto, que emigraban, que llegaban como emigrantes, y algunos se instalaban o simplemente llegaban a vender productos, mercancía y regresaban. Y esa era la perspectiva egipcia de los asiáticos, así los veían, así los retrataron, ¿no? A estas personas. Y este mural pertenece al tiempo de que vivió Abraham y Sara y probablemente así veían a Abraham y Sara al grupo que venía con ellos, las bestias de carga, etcétera. ¿Verdad? Bueno, eso nos da una idea. Y bueno, seguimos a esta pareja y quizá el clímax de la historia fue ese momento en el que finalmente nace el hijo. ¿Eh? Después de prácticamente 25 años pasaron desde esa promesa, nació el hijo de ellos. Y después viene esa prueba y finalmente el último episodio que vimos, si me permiten decirlo así, fue
ese episodio un tanto triste. Fallece Sara, muere Sara y vimos a Abraham lleva a cabo el duelo a como se usaba ya, como se acostumbraba. Se rasga las vestiduras, se echa polvo en la cabeza, se arranca algunos cabellos y gime, llora, lamenta en voz alta, quizá canta en voz alta, ¿verdad? Y todos alrededor saben que Abraham se duele, ha fallecido su esposa. Ah, Así que ahí nos quedamos. Y ese momento en que él pide de sus vecinos que le hagan esa concesión, él era un forastero, un extraño, ¿verdad? No tenía propiedad, solo andaba en tiendas de campañas, pero esa es la excepción, ¿no? Esta vez. El aboga ruega que le vendan un lote, una porción de la tierra y se la venden, se la acceden, ¿no? Y ahí en ese lote hay una cueva, ahí sepulta a su esposa, ¿no? Y es la primera señal, el indicio de la promesa de la tierra, ¿no? Dios le había dicho que esa iba a ser la tierra suya, de su descendencia, pero hasta ese momento la primera porción, la primera propiedad que tienen es eso, un espacio donde sepultar a Sara, ¿no? Y es un signo señal de lo que se avecina. Bueno, nos quedamos ahí y también el texto concluye, nos dice, por cierto, ¿ah? La familia de Abraham era más amplia, en este caso la familia de su padre, Terak, era más amplia, ¿verdad? Nos hemos concentrado solo en esta parte, primero en ese hijo de Abraham con su esclava egipcia, Hagar y Ismael, pero finalmente nace Isaac, pero por otra parte, Abraham recibe noticias de que su otro hermano, Nahor, ah, que tuvo a sus hijas, bueno, a su vez, perdón, Nahor se casa con su sobrina Milca y ellos tienen ocho hijos, eh, eh, en- em, ajá, ocho hijos, uno de los cuales, Betuel, quizá el menor, si aparece así en ese orden. Después tiene a dos hijos, una de ellas es Rica y otro a Labán, y ellos van a figurar justo en este capítulo 24. ¿Ah? Pero nos centramos de la familia más amplia. También Nahor tuvo una concubina. ¿Ah? Vimos estos usos y costumbres de esa época, el antiguo cercano oriente, y con esa concubina tiene otros cuatro hijos. ¿Ah? Toda esta información la vimos justo al final del capítulo 23, ¿verdad? Se nos amplía, se nos dice algo más, bueno, 22 y 23 también, algo más de la familia más amplia. Y ellos van a ser, algunos de ellos, protagonistas en este relato que estaremos explorando. Además, también para recordarlo, en términos del tiempo, ¿ah? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Bueno, hemos usado esta, digamos, línea del tiempo, por así decirlo, y año cero es en el momento en que Yahvé Dios llama a Abraham y Sara. Están ellos en Harán, salen de ahí y comienza su andar, su peregrinaje, su andar en la fe en Yahvé. Empiezan a conocer más de este Dios que les, creador de los cielos y la tierra, que les llama a ellos, año cero. Y por el texto vamos recopilando algunos datos. Año 10 es cuando Abraham, Hagar concibe de Abraham, y entre el año 0 y año 10, es entre el capítulo 12 y el capítulo 16, leemos una serie de eventos, episodios, pero esos ocurren en 10 años. Después vemos que nace Ismael, es todo el capítulo 16, o sea, el capítulo 16 nos narra los eventos de todo un año. Y en el año 17 de repente transcurren rápidamente casi unos 13, 14 años cuando avanzamos del capítulo 16 al 17, o sea, el tiempo se abrevia bastante. En el año 24, o sea, capítulo 17, tenemos esos eventos de esta, Dios tiene ese encuentro con Abraham, ¿verdad? Y le cambia el nombre a él, le cambia el nombre a Sara y celebran ese pacto, eso es algo especial, singular. Y luego en el capítulo 21, finalmente, Sara concibe y da a luz. ¿Ah? Todo eso lo abrevia, unas, decíamos, 12, 13 palabras en hebreo, ¿verdad? Capítulo 21, versículo 2, ¿verdad? Todo el clímax, y toda esta historia que nos cuenta del hijo, del hijo, del hijo, finalmente en unas cuantas palabras la abrevia, la resume, ¿no? Pero es singular, especial. Para entonces Abraham tiene 100 años, Sara 90. Y luego vimos a finales de, bueno, parte de ese capítulo 21, llega el momento en que ya no necesita o ya no le dan leche materna a Isaac, ¿verdad?
Quizá pasaron 3 años, de acuerdo a estos textos, los usos y costumbres, por lo menos judíos, transcurrían 3 años hasta que el niño o la niña dejaba de consumir leche materna, y quizás se fue el caso aquí con Abraham. Y finalmente, decíamos, ¿ya? Fallece Sara, han transcurrido 62 años de esos eventos, entonces Abraham tiene 137 años y Sara 127. Y eso sí lo dice el texto puntualmente, ¿eh? Que Sara tenía esa edad al fallecer. Al fallecer. Así que sí, ese ha sido el tiempo que ha transcurrido, y ahora vamos a iniciar con otro episodio en la vida de Abraham. Pero por cierto, aprendimos esto, cómo al paso del tiempo Dios llama a esta pareja y les va dando cada vez mayores indicaciones de que incluso desde que estaban en Ur. Dios los llama a ellos cuando están en Harán, aquí al norte, pero desde que estaban ellos en Ur, desde ahí Dios, a través de las circunstancias de la familia, obra para que salgan y vayan a Harán. Y desde ahí Dios está detrás de todos esos eventos, llevando a cabo sus planes y propósitos, ¿no? Llega el momento en que ellos se enteran que así fue, y aprendimos esa lección, ¿no? Que Dios nos llama, tiene un propósito particular para cada uno de nosotros, pero obra en nuestras vidas, ¿eh? A través de nuestra familia, nuestras coyunturas, nuestras circunstancias, y quiere hacer algo en nosotros y a través de nosotros en este tiempo con nuestros contemporáneos, pero incluso quiere hacer algo que va más allá de nuestro tiempo, va a ser transgeneracional. Otras generaciones posteriores quizá se van a beneficiar de lo que Dios lleve a cabo en nosotros y a través de nosotros hoy día. Bueno, con ese recuento express, vamos ahora a reanudar el texto, a volver al texto que leímos y explorarlo con mayor detalle. El primer punto que quiero destacar es que ya llegamos a la etapa final de Abraham. Por cierto, es después de la muerte de Sara. Comienza el texto 24:1, dice: Abraham ha envejecido, ha ido, literalmente ha ido o ha venido en los días, o como diríamos, ha avanzado en años. Y esta expresión en hebreo ocurre otras 3 ocasiones. En el libro de Josué ocurre 2 veces, ahí están las referencias, y también en Primera de Reyes 1:1. Y esa expresión, digo, repito, ha envejecido, ha ido en los días, bueno, aparece 4 ocasiones en total en el texto, en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento, Génesis 24:1, y eso se refiere a Abraham, ¿eh? Está refiriéndose a Abraham. En Josué 13:1 y 23:1 se refiere a Yehoshua o Josué, ¿eh? Josué fue quien relevó a Moisés en esa misión de conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, y llegó el momento en que Josué está en sus días finales, ¿verdad? Y se hace un recuento, un balance de su misión allí en Josué 13, en Josué 23, ¿verdad? Y son los últimos días, las últimas acciones, quizá las últimas palabras de Josué. De hecho, por cierto, ¿verdad? Esto que vamos a leer de Abraham son las últimas palabras que registra el texto bíblico de Abraham. Las últimas palabras, ¿eh? Todavía no fallece, pero son las últimas palabras, el último que sabemos que él dice, que él pronuncia, que él proclama, ¿no? Y también en Primera de Reyes 1:1 aparece esta expresión, y es en relación con el rey David, dice el texto, y también ya David está en la etapa final de sus días, ¿eh? Y viene el relevo generacional, le releva Salomón, ¿no? Entonces, eso indica esta frase, es la primera que aparece en el texto, y apunta, indica, ¿eh? Estamos ya en la parte final, en la fase final de la vida, en este caso de Abraham, ¿no? Esa es la indicación, el indicador. Y esta es una manera de resumir, de sintetizar, ¿va? Yahvé bendijo a Abraham en el todo, en lo absoluto, en la totalidad, y quizás se pudo haber sido un buen epitafio, ¿va? Una buena de esas placas que se ponen en la tumba de una persona, ¿va? Quizás esa fue una manera de resumir, sintetizar la vida de Abraham. Yahvé bendijo a Abraham en el todo, en lo absoluto, ¿va? Quizás es una posibilidad, pero bueno, esta es una nota editorial, nos indica, nos anticipa, ya estamos acercándonos en la parte final de la vida de Abraham. Bueno, ese es un primer punto. El segundo, continuando con el texto, entonces dijo Abraham al esclavo de él, el texto dice el de edad madura o el viejo,
o el señor, como se dice hoy día, de la casa de él, quien gobierna en todo lo que pertenece a él. Bueno, así que Abraham se dirige a este esclavo senior, este esclavo avanzado, el que tiene esta responsabilidad sobre su casa. Pon ahora la mano tuya bajo el muslo mío. Esa expresión tal cual aparece también en Génesis 47:29. En un momento volvemos a ella. Dice, pon ahora la mano tuya y haré que jures tú a Yahvé, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás una mujer para el hijo mío de las hijas de los Kenaní o de los cananeos, de los cuales yo habito en su interior, pues a la tierra mía y a los familiares míos irás o caminarás y tomarás una mujer para el hijo mío, para allí salgan. Destaco por lo pronto, ¿por qué no, por qué no, por qué no procurar una esposa para Isaac allí donde está viviendo Abraham? Bueno, la lectura que nuestro hermano Enoch hizo para nosotros de Éxodo 34 indica el por qué, ¿verdad? Y hay otros textos como número 25 de Deuteronomio 7:13, el riesgo, el peligro de que esa posible pareja, ¿no? Tuviera ese afecto adverso, ¿no? De arrastrar, bueno, no arrastrar, quiero decir, de inducir a Isaac a apartarse, a romper los términos del pacto, a no ser fiel, leal a Dios. De hecho, ese fue el gran desafío del pueblo de Israel y eso hace que sucumba el pueblo de Israel. Quien quizá mejor retrata ese gran riesgo es el mismo Salomón, ¿no? Nos dice el texto de Primera de Reyes, si lo leen, una vez 11, ¿verdad? Hace un balance cuando muere Salomón, ¿verdad? Él, debido a estas relaciones con mujeres que no eran israelitas, ¿verdad? Ellas, dice, alejaron a Salomón, ¿verdad? Y Salomón rompe el pacto con Yahvé, dice, no es fiel, no es leal a Yahvé, su Dios, y se fragmenta, se rompe el reino de Israel y comienza todo ese declive, esa decadencia del pueblo que concluye en el exilio, ¿verdad? Pero desde ahí viene ese riesgo y Abraham aquí, esta es la razón, ¿no? La razón. No, no puede ser una mujer de aquí, ¿verdad? Por esa razón. Pero bueno, quisiera destacar algunos aspectos de este primer texto. ¿Cuándo ocurre? O sea, ¿cuándo es cuando Abraham le habla a su esclavo y le dice, quiero que vayas? ¿Cuándo ocurre? Bueno, ah, volviendo otra vez a este diagrama, veíamos año 62 es cuando muere Sara, año 62 en la narrativa, quiero decir, Abraham tiene 137 años, Sara tiene 127, eso lo dice Génesis 23. Bueno, han pasado 3 años desde que falleció Sara. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, de acuerdo a Génesis 25:20 e incluso 24:67, nos dice que por eso desprendemos que han pasado 3 años desde que falleció Sara, quizá 3 años en que ha ocurrido, ha estado en duelo Abraham, porque por lo menos cuando finalmente Isaac conoce a su esposa, entre otras dice que ha concluido ya entonces el duelo para él de su madre y ahora recibe a su esposa y comienza este matrimonio con Rebeca, pero um, aludiremos a ese texto más en otros domingos. Pero además el texto hoy nos dice que cuando se casa, en Génesis 24:67, cuando Isaac contrae matrimonio con Rebeca, cuando se casa con ella, Isaac tenía 40 años. ¿No? Así que si cuando Abraham tenía 100 años nace Isaac y han pasado 40 años, entonces Abraham tiene 40 años. ¿No? Sara tenía 90 años cuando nace Isaac. ¿Verdad? Ella falleció a los 127, entonces, sí, 3 años después de la muerte de, de Sara, es que su hijo se casa, por así decirlo. ¿Verdad? La pregunta es, bueno, ¿por qué no buscar una esposa para él antes? ¿Verdad? O sea, ¿por qué tuvieron que pasar, por qué hasta los 40 años, no? No sé, ¿por qué no a los 30? ¿No? Aunque debo decir, aquí en México, según el INEGI, esa es ahorita la edad promedio, ¿verdad? En que hombres se están casando. Bueno, yo tengo una experiencia muy personal, pero después, yo estoy en ese rango, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero entiendo eso, pero sí, ¿por qué hasta los 40? ¿Verdad?
Bueno, el texto no elabora, no sé por qué. No sé por qué. Este, pero sí, esa es la primera razón. ¿Por qué hasta ahora? Bueno, en parte quizás eso, ¿ah? Esperar el duelo, pero quiero decir, ¿por qué no antes? Sí, es un misterio, ¿ah? ¿Por qué no a los 35? Tenía 35 o 30, ¿ah? No lo sé, el texto no abunda en ello, ¿ah? No sé si quizá antes de fallecer Sara, no sé si quizá una enfermedad de ella prolongada, el texto no lo dice, solo estamos especulando, debo decir, ¿verdad? Pero por alguna razón está el aspecto del duelo y está el aspecto de que Isaac llega a los 40 y quizá ambos aspectos, ambos factores detonan o mueven o provocan esta decisión. Ahora, bueno, es tiempo de buscar, de procurar una esposa para Isaac, ¿no? Por alguna razón. Bueno, ese es un aspecto, ¿ah? Por lo menos sabemos que Abraham tenía ya 140 años cuando fallece Isaac, perdón, cuando se casa Isaac, ¿no? Bien, bueno, ahora, ¿cuál esclavo? ¿A cuál esclavo le está hablando Abraham? ¿No? Sabemos que desde el capítulo 12, cuando Abraham y Sara van a Egipto, y ocurre eso, algo inesperado, ¿ah? Sara termina en el harén egipcio, bueno, entre otras recibe Abraham como compensación, entre otras recibe esclavos, ¿no? Y también recibe esclavas jóvenes, y este mismo vocablo es el que se le aplica después a Hagar en Génesis 16, ¿va? Desde ahí viene Hagar, probablemente desde aquella ocasión, ¿no? Pero ahí se nos dice, a Abraham se le dan esclavos, ¿no? Unos egipcios o de otro lugar, pero eran esclavos. Más adelante en Génesis 15:2 tenemos este diálogo entre Yahvé, Dios y Abraham. Dios le dice algo a Abraham y responde a Abraham en 15:2 y dijo, Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué darás a mí? Pues yo soy quien va, quien camina, perdón, quien va despojado, literalmente dice, o sin hijo se puede entender, o sin sucesor, ¿va? Pero literalmente va por la vida despojado, no tiene heredero todavía, ¿no? Y un hijo de Mesec, eso es lo que dice el texto en hebreo. ¿Cómo entender eso? Es la única vez que aparece en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento solo una referencia. Así que, ¿cómo entender esa única referencia de esa expresión, un hijo de Mesec? Dice, un hijo de Mesec de la casa mía, el el Damesec, dice Eliezer, es su nombre. Y dijo Abraham, y dijo a Abraham, mira, a mí no has dado descendencia, y mira, un hijo de la casa mía es quien toma posesión de mí o me desposee. Y mira, la palabra de Yahvé para decir, no tomará posesión de ti esta persona, más bien quien saldrá de tus entrañas, él tomará posesión de ti o te heredará, ¿verdad? O sea, Dios le confirma, va a ser un hijo tuyo, un hijo biológico, diríamos hoy, ¿verdad? Un hijo tuyo es el que te va el que va a heredarte, digamos, y no un, como dice aquí, un hijo de la casa tuya, ¿verdad? O no un hijo de Mesec, ¿verdad? Pero de nombre Eliezer, ¿verdad? Pero la pregunta ¿es este el esclavo de mayor edad, el esclavo senior al que se refiere? El texto no lo precisa, ¿verdad? Es interesante que en Génesis 24:2 no indique el nombre de este esclavo, ¿no? En Génesis 15:2 sí lo menciona, usa otra frase, en Génesis 24:2 utiliza otra, es el mismo, es otro. Bueno, el texto nos deja así, ¿va? Nos deja ah, ah, un suspenso en ese sentido, si me permiten decirlo así. Pero bueno, era el esclavo senior, el que llevaba la responsabilidad de toda la casa, a quien le pide esto. Ahora bien, la forma del juramento, ¿eh? Es algo que a todos nos llama la atención. Dice, esta expresión de pon ahora la mano tuya bajo el muslo mío ocurre dos ocasiones en el texto hebreo, no solo de Génesis, sino de todo el Antiguo Testamento. Son las únicas dos ocasiones en que se utiliza esta frase. En Génesis 24:2, cuando Abraham le pide a su esclavo que ponga su mano bajo su muslo, o bien cuando Jacob o Israel le pide a su hijo Joseph o José que ponga también eso, su mano bajo su muslo, ¿no? En el caso de Jacob o Israel y Joseph, Joseph está ya en su lecho está por morir, está por fallecer, y le pide a Joseph que le jure que cuando él fallezca, no le sepulten allí en Egipto, ¿va? Sino que le lleve y le sepulte allí donde está la sepultura de su abuelo y su abuela y de su padre, ¿va?
que le sepulte con sus abuelos y con donde está su padre, ¿no? Y quizá donde están sus madres y otros familiares, ¿eh? No en Egipto, sino allí en Canaán, en el Levante, ¿eh? Y ese es el juramento que le pide Jacob, ya en sus, quizá en sus últimos días, a Joseph, ¿eh? Y Joseph cumple, ¿eh? Vimos en Génesis cómo cumple, habla con el faraón y el faraón le autoriza y van y llevan los restos de él allí y le sepultan justo donde sepultaron a Sara, donde sepultaron a su abuela. Bueno, esa es la ocasión de ese juramento. Pero además la expresión, perdón que me regrese al texto, perdón, dice así, coloca la mano tuya, causaré que jures tú a Yahvé, Dios de los cielos, Dios de la tierra. Es un juramento, se ve muy, muy serio, es muy solemne esto que le está pidiendo a Abraham a su esclavo. Ah, ah, jura a Yahvé, Dios del cielo y de la tierra. Bueno, ah, decía esta expresión, cuando Abraham regresa de haber librado a Lot y a otras personas de esta alianza de los reyes de Mesopotamia, en Génesis 14, le encuentra este personaje un tanto enigmático, ¿no? De buenas a primeras asoma en el texto, va a haber ese encuentro entre Abraham y el rey de Sodoma, están por hablar y de repente surge así como de la nada esta persona y les interrumpe, ¿va? Y dice Melquisedec, rey de Salem, saca, le bendice a Abraham, le da pan, alimento y lo bendice y dice, sea bendito Abraham por el Yom, ¿va? Es una expresión que él utiliza y que se traduce como el Dios más alto, el Dios altísimo, el Yom, ¿va? Quien consigue, quien crea cielos y tierra, ¿ah? Y sea bendito el John, quien entregó los adversarios tuyos en la mano tuya. Continúa este diálogo y entonces Abraham dice al rey de Sedón, porque le reclaman algo a Abraham, ¿verdad? Y dice, alzo la mano mía, esto dice Abraham, alzo la mano mía a Yahvé el John, ¿verdad? Y el John tradicionalmente se produce como el Dios más alto, el Dios, el Altísimo, ¿eh? El Altísimo, el Dios Altísimo. Alzo la mano mía a Yahvé, el yo, quien crea cielos y tierra, ¿eh? Y se compromete a hacer algo a Abraham, ¿eh? Pero es un acto público y solemne, hay testigos, pero esta es la manera en que procede Abraham en esa circunstancia, en esa situación. Más adelante, ah, está hablando Yahvé, Dios, a Abraham, ¿no? Cuando Abraham tuvo esa prueba, ¿verdad? Estaba por sacrificar a su hijo. Vimos ese episodio duro, difícil para Abraham, ¿verdad? Y le dicen, Abraham, Abraham, no. Y entonces escucha esta voz, esta expresión, por mí mismo he jurado, dicho o declaración de Yahvé, ¿verdad? Yahvé jura por sí mismo, ¿verdad? No jura por alguien más, ni por los cielos ni la tierra, pero los humanos, los mortales, sí juramos por, bueno, aquí era por Yahvé, Dios, creador del cielo, de la tierra. Entonces, bueno, son indicadores. Además, en el antiguo cercano oriente, varias veces a lo largo de la serie nos hemos referido a esta literatura que se ha recuperado de esa zona, artefactos arqueológicos, excavaciones, han recuperado estos documentos, y documentos es un decir porque en realidad son tabletas de barro, ¿eh? Con esta inscripción cuneiforme, se han logrado traducir, hoy están en exhibición algunas de ellas, exhibición permanente en varios museos en el mundo, y se han traducido estos documentos, y por ejemplo, de los códigos bueno, de las leyes de Hammurabi, destaco estos dos párrafos. El primero dice, si un criminal no ha sido capturado, el hombre agraviado declarará en la presencia de Dios lo que ha perdido y los ciudadanos del lugar o el líder de la provincia donde el crimen fue cometido repondrán a él todo lo que ha perdido, ¿verdad? El punto que quiere decir es que no hay testigos, ¿verdad? Esta persona dice que sufrió un agravio, no hay testigos, entonces delante de la comunidad él dice, declara en la presencia de Dios su agravio y la comunidad se lo va a reponer, ¿no? Pero es una situación pública solemne, seria, grave, ¿no? Otro ejemplo, si un hombre ha puesto su grano para almacenar en la bodega de otro hombre y entonces algún daño ha ocurrido en el granero o el dueño ha abierto la bodega y tomado del grano o está del todo en desacuerdo sobre la cantidad del grano que ha sido depositado en su casa, el dueño del grano declarará en la presencia de Dios la cantidad de grano y el dueño de la casa dará al dueño del grano el doble de la cantidad que ha aceptado, ¿no?
Es decir, esta persona depositó o guardó su grano en esta bodega de este otro hombre y después se encuentra que no está ahí todo lo que había dejado, hay un reclamo y entonces delante de la comunidad tiene que ser allí en presencia. Lo único que quiero decir es que hay esta solemnidad de las declaraciones que se hace. Parece que hay algo de esto en, en Abraham. Abraham le pide a su esclavo, ¿va? Él va a ir, Abraham no va a estar ahí, ¿va? Pero le hace que jure, ¿va? Tienes que ir, busca una mujer para mi hijo y que ella venga atrás de ti, ¿va? Esa es la petición, ¿va? Entonces, júrame que esto es lo que vas a hacer, ¿va? Jura. Y la manera es que le tiene que poner la mano bajo el muslo. La gran pregunta es, ¿por qué bajo el muslo? ¿Cómo entender esa expresión? Ah, bueno, repito, ocurre dos veces, Génesis 24, Génesis 47, con Israel y su hijo Joseph. ¿Ah? Eh, Este, quizá aquí entra uno en terreno de la especulación, exactamente qué quería decir o significar esto. ¿Ah? Lo cierto es que en los usos y costumbres en esa época era que cuando se hacía un juramento a una acción solemne, había que de alguna manera invocar a Dios como testigo. Y parece que esto es lo que implica esta expresión de colocar la mano bajo el muslo. ¿Por qué bajo el muslo? Bueno, hay una tradición rabínica judía que lo lea así y quizá tenga sentido. Es porque, bueno, eventualmente en Génesis 7, Yahvé Dios pide a Abraham y a toda su casa que tienen que portar un símbolo del pacto que Yahvé hace con Abraham y luego con toda su descendencia y con toda su casa. ¿Y cuál es este símbolo del pacto? Bueno, en el caso de los hombres tenían que ser circuncidados, tenían que ser circuncidados. Y ese era el símbolo del pacto. Entonces ellos, de alguna manera en su cuerpo, portaban ese símbolo del pacto, en el caso de los hombres. Y hay esta tradición judía de ver este texto, de que ponga la mano bajo el muslo como una alusión de que hay esa referencia a eso, a que a la luz de este pacto que se ha hecho, es que se hace este juramento, tiene esta solemnidad, esta seriedad. ¿No? ¿Por qué eso? Porque en esa parte del cuerpo de Abraham, pues ahí está evidente el signo del pacto, el símbolo del pacto. ¿Ah? Esa es una posibilidad. Repito, solo hay dos ocasiones que aparecen en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento. No hay otras expresiones fuera de esa, en otra literatura no canónica. Y entonces, pues esa es una posibilidad. ¿Va? Exactamente qué fue, no lo sabemos, pero tenía que poner la mano bajo el muslo. ¿Va? ¿Y qué implicaba eso? Ese es el acto, ¿eh? No, no, pero esta es una posibilidad de entenderlo así, de verlo así, ¿verdad? Pero simplemente habla de lo solemne, de lo serio, de lo grave o de la gravedad de la seriedad que era esta petición de Abraham a su siervo, ¿verdad? A su esclavo. Vas a ir a esta misión, tienes que hacerlo en estos términos, júrame delante de Dios que así lo vas a hacer, ¿verdad? Esa es la seriedad de esto, ¿verdad? Ah, Ahora, ¿qué es lo que le pide Abraham a su siervo? En un sentido, le está pidiendo lo que eh, se le pide, uno puede decir, a todo ser humano, ¿verdad? La vocación universal para todo ser humano, de acuerdo a Génesis 1, Génesis 2, como lo estamos viendo una y otra vez en general, ¿verdad? La vocación es eventualmente que el ser humano, hombre y mujer, lleguen a la edad adulta y la posibilidad, se abre el panorama, la posibilidad de que se casen, ¿verdad? De que sí, formen un matrimonio. Esta es la vocación del ser humano. Génesis 1, 26, 28, Dios crea al ser humano en su modalidad hombre-mujer y parte de su vocación es esta, procurar descendencia, hacer comunidad, tener dominio sobre la tierra, dominio sobre las almas vivientes, Génesis 1, 26, 28. Eso lo reitera a su manera Génesis 2, Génesis 9, Génesis 12, y especialmente en Génesis 2, leemos esto. En base a ello dejará el hombre a su padre y a su madre, se adherirá, se enganchará, se pegará, se aferrará a su mujer y serán por una sola carne. Este es digamos, en un sentido, la vocación universal, general para el ser humano. Pero el texto bíblico admite llamados particulares, puntuales. No todos son llamados a casarse, por ejemplo. Y tenemos ejemplo de ello a lo largo de la escritura. Hay quienes tienen un llamado puntual y ese llamado implica que el matrimonio no está dentro de ese llamado. El caso mismo de Jesús.
el caso mismo de Pablo, por destacar a dos instancias, ¿ah?, en el texto bíblico, pero ese es un aspecto a tener en cuenta. Entonces, en un sentido, lo que Abraham está haciendo es eso, reivindicar a esta vocación para el ser humano, ¿ah? Procura una mujer, una esposa para mi hijo. Esa es la misión de este esclavo, de este siervo. Y eso se marca dentro de la vocación general de Yahvé Dios, del Creador de los cielos y la tierra, para todo ser humano, para toda su creación en general. Pero, ¿ah?, eso es por ponerlo así, ¿ah? Luego el esclavo plantea esta pregunta en 24:5. Y dijo el esclavo: quizá no quiera o no esté dispuesta la mujer a ir tras de mí hacia esta tierra, ¿verdad? Es una posibilidad muy real, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, el esclavo se dice: ¿qué hago? ¿Qué hago si ella no quiere venir? ¿Me llevo a tu hijo para allá? Este, Eso es lo que le está planteando en esencia, ¿verdad? Usa un hebraísmo, eso es muy bueno. Al causar regresar, o al causar volver, haré que vuelva el hijo tuyo a la tierra de la cual saliste de ahí. O sea, si ella no quiere venir aquí, a donde estamos nosotros, entonces me llevo a tu hijo para allá. ¿Y qué le responde Abraham? Es su manera de decir: no es eso, ¿ah? Sea cuidado, sea protegido por ti, de modo que no hagas volver al hijo mío ahí, ¿verdad? Ya vimos en parte por qué, pero 24:7 dice: Yahvé, Dios de los cielos, quien tomó a mí de la casa del Padre mío, de la tierra natal mía, y quien habló a mí y quien juró a mí. Vean cómo se expresa, ¿no? Quien tomó a mí, quien habló a mí, quien juró a mí. Al decir: a la descendencia tuya daré esta tierra, él enviará un ángel de él por delante de ti, y tomarás una mujer para el hijo mío de ahí. Si no quiere la mujer ir tras de ti, entonces serás libre de este juramento mío. Solo al hijo mío no hagas regresar o no hagas volver. Y nuevamente es: ¿por qué, va? O sea, Abraham está pidiendo algo que es una posibilidad para todo ser humano, ¿va? El contraer matrimonio ya en la edad, digamos, joven, adulta. Pero aquí viene este aspecto. Hay un llamado general para el todo ser humano, una vocación universal, pero Abraham y Sara tenían un llamado particular por parte de Dios, ¿no? Y lo que Abraham le está pidiendo a su siervo es que esa decisión que afecta a su hijo y que va a afectar su descendencia, esa acción tiene que suscribirse, tiene que marcarse, tiene que ser afín, congruente con ese llamado puntual y particular que Yahvé Dios hizo a Abraham y Sara. Les llama a salir de la tierra, de su tierra, de sus familiares, de su casa, para ir a otro lugar, ¿verdad? Y que se vaya el hijo, que regrese ya, sería contravenir, sería contradecir, sería contrariar, sería ir en contra de ese llamado puntual para ellos, ¿no? Recordamos Génesis 12, esto dijo Yahvé a Abraham: vete de tu tierra. Ellos están en Harán, ahí donde iba el esclavo. El esclavo va a Harán, justamente ahí donde está la familia. Pero ahí es donde Abraham y Sara escuchan de Yahvé Dios: vete de tu tierra natal, de la tierra de tus familiares y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo causaré que tú veas, hacia la tierra que yo te mostraré, que te mostraré, ¿verdad? Ese es el llamado. Hay que salir de ahí, van a otro lugar. ¿Y qué es lo que van a hacer en ese otro lugar? Bueno, déjame convertirte en una gran nación, déjame bendecirte, déjame engrandecer tu nombre, sé una bendición, déjame bendecir a quienes te bendicen, a quien te haga menos o menosprecie, maldeciré, y serán bendecidas en ti todos los clanes de la tierra. Ese es el llamado puntual para Abraham y Sara, ¿no? Entonces, si el hijo regresa allá, era contravenir, era ir en contra de esta palabra explícita de Yahvé Dios para Abraham y Sara, e incluso para su descendencia. Era contrariar, era ir en contra de los planes de Yahvé Dios. Por eso Abraham le pide al siervo: haz este juramento, júrale a Dios que así vas a hacer, ¿verdad? Y si la mujer que tú dice: no, está bien, no, lo aceptamos, pero no me lleves a mi hijo allá, ¿verdad? No vamos a contrariar, no vamos a contravenir este llamado puntual que Yahvé ha hecho a mí, a Sara, que nos hizo ahora. Eso es lo que está, esa es la manera, ¿verdad? Lo que está ahí al fondo
de esa razón, ¿no? ¿Por qué no va el hijo allá? No, porque Dios hizo un llamado puntual a ellos y lo que decidan, lo que haga, tiene que ajustarse, tiene que honrar, tiene que satisfacer los términos de este llamado. De otra manera, algo terrible ocurriría, ¿va? Así que Abraham, de hecho, se puede decir, ha aprendido la lección, ¿verdad? De hecho, Abraham cita nuevamente esta palabra, ¿va? Y fue visto, se dejó ver Yahvé por Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, Génesis 12:7, y eso es lo que dice eh, eh, en Génesis 24:7. Es exactamente la misma expresión en hebreo, a la descendencia tuya daré esta tierra. Exactamente, Génesis 12:7 es lo que está citando Abraham. Lo que le está explicando Abraham al esclavo es las palabras mismas de Yahvé que él escuchó. ¿Cuántos años? He perdido ya la cuenta, pero todos esos años atrás, si eran más, bueno, todos esos años, casi nos estamos acercando a los 100, pero todavía no, pero hace bastante tiempo, lo tiene muy presente Abraham, ¿verdad? Y se lo cita tal cual a su esclavo, a la descendencia tuya daré esta tierra, eso es Génesis 12:7, ¿verdad? Así que decía yo, esto contrasta con otras decisiones previas, porque Abraham en el pasado, de hecho, se fue de la tierra prometida a Egipto, tomó esa decisión, ¿verdad? Y eso tuvo la implicación en Sara. Sara terminó en el harén egipcio, ¿verdad? Ahí estaba confinada, y repito, la frase que utiliza el texto hebreo puede tener varias connotaciones, varias implicaciones, incluso decíamos una de tipo sexual, ¿verdad? Entonces, ahí está Sara sufriendo, padeciendo, y debido a la palabra de ella, Yahvé Dios interviene y los expulsan de Egipto, literalmente los expulsa el faraón, ¿no? Esa es una. O bien, nuevamente en Génesis 16, ambos toman ese acuerdo, ¿verdad? Bueno, no llega el hijo, entonces pues vamos a hacer lo que hacen nuestros contemporáneos, lo que avala y sanciona la ley, ¿no? Por eso era contrario al plan, al propósito de Dios, ¿no? Y eso, hacen lo que avala y usan a esta esclava, ¿no? Y entonces a través de esta esclava tienen una descendencia, pero eso no es lo que ya Dios quería y tiene sus implicaciones eso, ¿no? Al punto tal que después Abraham tiene que echar, entonces, tiene que sí, echar, expulsar a Hagar y al hijo de ella, a Ismael, ¿verdad? Y le pesa, le duele a Abraham eso, ¿no? Lo dice el texto, pero tiene que hacer eso, ¿no? O sea, tienen que vivir las implicaciones de ir en contra, de desafiar, pues, el llamado puntual, quiero decir, para ellos de Dios, ¿verdad? O bien, en Génesis 20, de nuevo cuenta, Abraham decide ir a Gerar. ¿Y qué pasa? Pues allí, de nuevo cuenta, el rey de esa localidad toma a Sara y se la lleva a su harem, ¿va? Otra vez pasa eso, y de nuevo cuenta, por la palabra de Sara, Dios tiene que intervenir y hacer algo, ¿va? Así que finalmente, bueno, es un decir, ¿va? Ya a estas alturas de la vida, a los 140 años, finalmente ya comprendió Abraham, ¿verdad? Sí, así nos pasa, hay que decirlo, ¿verdad? Sí, así nos pasa. Una, dos, tres, aprendemos la lección, ¿no? Hay que honrar lo que el Señor nos ha pedido hacer. Cualquier otra cosa, aunque al principio nos parezca bien, vamos a ir viendo que no, esto no era lo que Dios quería, esa no era la voluntad de Dios puntual para nosotros. Sabíamos cuál era y tomamos otra opción y vivimos las consecuencias de Dios. Oye, a estas alturas de la vida, 140 años, Abraham aprendió la lección. Ahora sí, si la mujer no quiere venir, está bien, pero no te lleves a mi hijo allá, ¿va? Y esperaremos, el Señor pues hará algo, pero es decir, no vamos a hacer algo que contradiga, que se oponga a este llamado puntual que el Señor ha hecho a mí, a Sara. Ya no más, ya lo hemos vivido 3 veces, ya no más esto, ¿no? Ya, así que finalmente se lleva a cabo el juramento, puso el esclavo la mano de él bajo el muslo de Abraham, amo, oh Señor del, repito, son las únicas 2 veces en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento. ¿Cómo entender esa frase? Bueno, la tomamos con cierta cautela, ¿verdad? El significado, pero lo hizo y juró para él sobre esta palabra. Así que hasta aquí concluimos con este texto. Concluyendo entonces,
Este texto, a través de una nota editorial, indica que entramos a la etapa final de la vida de Abraham, ¿no? Así como después se habla de la etapa final de la vida de Josué o de la etapa final del rey David, también así se habla de la etapa final de la vida de Abraham. 3 años después de la muerte de Sara, cuando Isaac ha cumplido los 40 años, Abraham procura una esposa para su hijo. Tal deseo se marca primero en la vocación universal para todo ser humano, hombre y mujer, tal como lo indica Génesis 1, 26 a 28. ¿Eh? Lo que pide Abraham va en sintonía, corresponde a esta voluntad general de Dios para todas sus criaturas. ¿eh? Pero también tal deseo se ajusta al llamado particular de Abraham y Sara, ese llamado que recibieron por parte del Señor en Génesis 2. ¿verdad? Por lo tanto, el hijo no tiene que ir a Mesopotamia, ¿verdad? O Harán, sino allí donde están, allí se tiene que llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿verdad? No hay que contrariar ya. La petición que Abraham encarga a su esclavo Senio es solemnizada con un juramento que evoca las prácticas del antiguo cercano Oriente. Bueno, algunas de las implicaciones del texto que hemos visto hoy. La primera es, ¿sabemos cuál es el llamado particular, puntual de Dios y el Señor Jesús para nuestras vidas? Eso, por ejemplo, de los varios textos que uno puede citar, 1 Corintios 7, 17, dice que eso, que atendamos ese llamado puntual, específico para nosotros. ¿eh? Cada quien al Señor le llama a hacer y hacer algo puntual, específico. Y es nuestra tarea. A través de la escritura, la guía del Espíritu, la oración, incluso la comunidad, ¿no? Nos ayudan a discernir cuál es eso que el Señor quiere, desea puntualmente de nosotros. ¿no? Ese es un aspecto. El otro, las decisiones que tomamos son afines al llamado particular del Señor para nuestras vidas, ¿no? O contrarían o contravienen ese llamado, esa voluntad puntual del Señor. Y si esas decisiones que tomamos entonces, ¿cómo afectan o influyen a nuestros cónyuges, a nuestros familiares, a nuestra comunidad, a nuestro país? Aquí Abraham está tomando una decisión que va a afectar a su hijo, ¿verdad? Va a afectarle para bien si es dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa decisión que él toma. ¿verdad? Pero la asume Abraham, no Isaac. Abraham es el que asume esa decisión. ¿verdad? Y en la etapa final de su vida, Abraham tomó una decisión afín, congruente a su llamado, que contrasta, hay de decir contrasta, con otras que en el pasado hizo contrariando dicho llamado. Ya vimos, eso es de ánimo y esperanza para nosotros en nuestro andar en la fe en Jesús. Bueno, pues gracias hermanos por su atención.